Saludos mi gente, aquí el doctor Félix, el neurólogo. Quiero compartir con ustedes hoy los 10 síntomas neurológicos más comunes que se ha visto después del COVID-19. Ahora es bien importante mantener en cuenta que estos síntomas son bien dependientes de la severidad de la condición. Quiere decir que mientras más severo le dio a la persona, más prevalente puede ser, más puede durar estos síntomas. El síntoma más común que se ha visto es la mialgia. Esos son dolores en el cuerpo. El segundo síntoma más común es la fatiga, quiere decir el cansancio. Ahora, en estos síntomas, acuérdense que parte de lo que ocurre es que hay un proceso inflamatorio en esta infección viral y ese proceso inflamatorio es una de las causas más grandes de por qué todo esto está ocurriendo. El síntoma número 3 sería los dolores de cabeza y los dolores de cabeza por lo general lo vemos hasta una semana después del COVID, puede durar varias semanas. En casos más raros puede durar hasta varios meses. El síntoma número 4 sería cambios en el olfato y el síntoma número 5 sería cambios en el gusto. Igual que con el dolor de cabeza, varía de persona en persona. Por lo general, después de unos 7 días, estos síntomas ya se han mejorado significativamente. El síntoma número 6 es la debilidad muscular. Se pueden imaginar una persona que ya tiene fatiga, cansancio, debilidad muscular, va a interferir muchísimo con la capacidad de la persona para poder moverse, para poder salir de la cama y para poder recuperarse. El síntoma número 7 sería el mareo. Hay muchos mareos, son a veces descritos como cambios, como si le bajara la presión, como si la persona quisiera desmayarse, a veces lo describen como una sensación de como si diera vuelta a las cosas. El síntoma número 8 sería las embolias cerebrales, en inglés se le llama también los strokes. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque no solamente existe este proceso inflamatorio, sino que también puede haber lo que se llama una coagulopatía. Quiere decir que el proceso natural de formar coágulos se puede poner hiperactivo y llegar a formar coágulos anormalmente. Eso puede llegar a tapar una arteria y al tapar una arteria puede llegar a formar lo que se llama una embolia y eso puede causar unos impedimentos muy severos. El síntoma número 9, las personas lo describen como dificultad para concentrarse, como si el pensamiento estuviera un poco nublado, se le olvida a veces las cosas. Este síntoma tiende igual que los anteriores a ser transitorio, pero sí depende de si este síntoma viene solamente por la infección o si viene porque la persona le dio alguna otra etiología, como en este caso puede haber sido una embolia. Y el síntoma más común número 10 sería una neuropatía. Tuve un paciente que lo traté en el hospital, estaba siendo visto por COVID, a mí me llamaron porque el paciente estaba teniendo una debilidad progresiva y esa debilidad había empezado en los pies, siguiendo a las manos y siguiendo de los pies a los muslos, de las manos a los brazos. Es una enfermedad que es muy peligrosa, se llama Guillain-Barré y hay ciertos tratamientos que se le pueden dar para contrarrestar el progreso de esta condición. Ahora, si ustedes están teniendo algunos de los síntomas anteriores y ha persistido los síntomas, yo les sugiero que hablen con su doctor primario para que les expliquen a ellos lo que está ocurriendo y es muy posible que su doctor primario lo pueda referir con un neurólogo, especialmente si han tenido mareos, problemas con la memoria, una neuropatía, una embolia. El neurólogo, como yo, podemos entonces hacer otras evaluaciones, no solamente para ver qué fue lo que ocurrió, sino para también, que es muy importante, ayudar a prevenir que vayan a ocurrir otras manifestaciones neurológicas. Pruebas que se pueden hacer incluyen una resonancia magnética de las arterias, puede ser también un electroencefalograma y podría ser también lo que se llama una electromiografía y un estudio de conducción de nervios. La electromiografía lo que hace es que mide cómo está la conducción en los nervios y también evalúa cómo están los músculos. El electroencefalograma es para ver las ondas del cerebro, es parte de lo que utilizamos para evaluar posiblemente convulsiones. Así que espero que este video le haya sido de su agrado. Le invito a que le den like al video, que se suscriban, que le den a la campanita para que puedan estar alertados a cualquier otro video. Le invito también que compartan esto a sus conocidos y les invito muy enfáticamente que dejen un comentario aquí abajo, que me comenten qué opinaron sobre el video, qué les preocupa, qué otra área de la medicina les fascina a ustedes o les interesaría escuchar. A mí me fascina
todo lo que sea la medicina al cuerpo humano, en especial lo que es el sistema nervioso y el cerebro. Así que estoy aquí a la orden y les deseo un día extraordinario. Hasta luego.